Hola, ¿qué tal? Vamos a ver un ejercicio de intervalos de confianza de una población en algunos casos. Tenemos acá, se están estudiando en Chile los salarios pagados por una determinada industria, para lo cual se toma una muestra aleatoria obteniendo los siguientes datos, asumiendo que estos siguen una distribución normal. Tenemos el sueldo en miles, es decir, tenemos 300 a 400.000. Hubo tres personas en esta muestra, personas que perciben entre 400.000 y 500.000. Hubo cinco personas y así. Entonces, lo primero que tenemos que hacer siempre es definir la variable. Muy importante. Entonces, vamos a decir quién es X. Definimos, sea X el sueldo en millones de unidad pesos chilenos de personas de una industria, ¿cierto? O salario dentro de una industria, como quieran, pero eso sería la idea. Entonces, primera pregunta dice, ¿entre qué valores fluctúa la media aritmética con un 95% de confianza? Primero entender que nos están preguntando por la media aritmética, es decir, por una media, por un mu, y tenemos dos casos, varianza poblacional conocida o desconocida. No nos dan ninguna varianza y nos dan una muestra y definitivamente va a haber que calcularlo porque no tenemos ni la X barra ni la S, ¿cierto? Sigma claramente no lo tenemos, así que estamos en el caso de una intervalo de confianza para la media, pero varianza poblacional desconocida. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sacar la media y sacar la desviación estándar. Bien, yo aquí voy a explicar cómo sacarlo. Primero vamos a sacar la marca de clase porque esto está en intervalos, es una variable continua. Como tal, vamos a sacar la marca de clase, que es el dato central, entre 300 y 400, entre 400 y 500. Dato central se promedia simplemente los límites. Límite inferior más límite superior partido en dos y tenemos la marca de clase. Para la media aritmética, vamos a ver que es la suma de todos los datos partido en n. Pero si los datos están en intervalos, entonces vamos a considerar también la frecuencia absoluta. Así que vamos a decir 350 por 300, más 450 por 5, más 550 por 9, más 650 por 7, y así. Entonces, esa suma de datos de 350 por 3 y así, esa multiplicación, que va a ser la media por la marca de clase por su respectiva frecuencia, sumados todos, va a ser 15.800. Y partido en el total de datos, sumo la frecuencia, que sería 28. Entonces aquí la marca de clase vendría siendo el XI y el NI vendría siendo las personas. Ahí estamos. Y si digo 15.800 partido 28, me va a dar que esto es 564, tiene hartos decimales, dejémoslo en 29. Yo esto lo calculé con un Excel, pero vamos a calcular la desviación estándar y les voy a mostrar esta diferencia de números. Vamos a tener que la desviación estándar, la varianza muestral sería la sumatoria de los xy, o sea, de la marca de clase al cuadrado, es decir, 350 al cuadrado, multiplicado cuántas veces está por 3, más, en suma, 450 al cuadrado por 5. Y así, entonces, la suma de los cuadrados, considerado cuántas veces están, me va a dar 931.000, no, 9.310.000 pesos. Eso sería la suma de los cuadrados, que se llama. Le vamos a restar 28 veces que el total de datos por la media al cuadrado. Entonces, yo acá lo hice con todos los decimales porque lo hice en un Excel, pero si lo hacen como 564,29, si es que lo están haciendo con calculadora, que recomiendo lo vayan haciendo en paralelo para ver que estén llegando a lo mismo y se vayan entendiendo, dividido en 28 menos 1, es decir, dividido en 27. Ya, esta varianza entonces me daría, si es que está calculado con dos decimales, me va a dar esto que está acá. Si está calculado con todos los decimales, me va a dar eso que está acá. Cualquiera es absolutamente válido. Ya, eso sería la varianza. Y si yo le saco la raíz cuadrada a la varianza, obtengo la desviación estándar. Entonces, si le saco la raíz cuadrada a esto, obtengo que es 121,26. Dos decimales basta para estadísticos, como la media, la varianza, dos decimales, es como trabajar. Bien, entonces ya teniendo eso, vamos de nuevo al enunciado. ¿Entre qué valores fluctúa la media aritmética con un 95% de confianza? Ya, 95% de confianza. Entonces, vamos acá a directamente escribir la problemática.
Uno menos alfa es el nivel de confianza, me están pidiendo que sea con 95. Entonces, yo empiezo a decir, bueno, si esa es la confianza, esta es la significancia. Lo que le falta para llegar a uno. Uno menos esto, eso. Entonces, alfa medios dividido en la mitad, 0,25. Bien, entonces uno menos alfa medios, que es lo que voy a usar finalmente, es 0,975. Bien, y voy a usar entonces una test student de uno menos alfa medios, que es 0,975, ¿cierto? Con n menos 1 grados de libertad, con 27. Bien, entonces voy a rellenar el intervalo de confianza. Intervalo de confianza para la media de un 95%. Vamos a trabajarlo así. X barra más menos T, esto que tengo acá, que es el T de uno menos alfa medio, 0,975 con N menos 1. El N total eran 28, entonces 27 por el S partido raíz de N. Y directamente relleno. La media era 564,29 más o menos un margen de error. Este valor lo vamos a buscar en la tabla de inmediato. S es 121,26 partido raíz de n, tamaño muestral, y ese tamaño muestral era 28. Bien, vamos a la tabla. Aquí tenemos una tabla test student. Entonces vamos a ver aquí que dice 28 grados de libertad. O sea, 28 era el tamaño muestral, es decir, 27 grados de libertad, todo lo que esté sobre esto, con 975 que está ahí. Entonces, 0,975 con 27, que es n-1 grados de libertad, acá 2,0518. Aquí, entonces, 2,0518 y obtenemos los valores entre los cuales fluctúa la media aritmética. Hacemos entonces la media observada de esta muestra más menos un margen de error. Entonces, si yo le sumo esto, me da 611,31, le resto esto, me da 517,27 y así concluimos entonces que por lo tanto la media aritmética o el verdadero valor de la media poblacional se encuentra entre o fluctúa entre 517.270 pesos, ¿cierto? Y 611.310 pesos chilenos en esta industria y con un 95% de confianza. Bien, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué dice? Estime la proporción de personas que ganan por debajo de 500.000 utilizando una confianza del 90%. Bueno, entonces, proporción de personas que ganan por debajo de 500.000. Por debajo de 500.000 son estas personas. Estos ganan entre 300 y 400, estos ganan entre 400 y 500, y así tenemos que la proporción de personas que ganan por debajo de 500.000 es de 8 personas, 3 más 5, sobre el total de datos que ya sabíamos que era 28. Y eso nos da 8 sobre 28, 0,286 si redondeamos. Bien, con esto entonces vamos a obtener un valor de acá. Con un 90% de confianza, entonces tenemos 1 menos alfa 0,90, entonces alfa de 0,10, entonces alfa medio de 0,05. Bien, y vamos a usar 1 menos alfa medio, que es 0,95. Bien, vamos a rellenar el intervalo de confianza, que es para la proporción de personas que ganan por debajo de 500.000. Entonces, ¿qué proporción, qué porcentaje de individuos, ¿cierto?, ganan por debajo de 500.000? Entonces, el intervalo de confianza al 90% para la proporción poblacional, proporción en la industria real, no en esta muestra, y esto es en la muestra. Entonces, el 28,6% de la muestra exhibe esta característica de interés. Y yo estoy estimando cuánto sería en la industria, ¿cierto? Porque esto es una muestra y como tal comete errores. Entonces, vamos a poner que sería el pegorro
más menos o menos más, que es lo mismo, el z de 1 menos alfa medio, eh, acá, z de 0,95 por el error estándar, que sería P gorro 1 menos P gorro partido en N. Bien, y relleno entonces. P gorro, que sería, ya lo estimamos, 0,286 más menos o menos más, que es lo mismo, eso lo vamos a buscar en una tabla ahora. Raíz de P gorro 0,286 por 1 menos 0,286, que me da 0,714, partido en 28 datos en total. Vamos entonces a una tabla. Aquí, tabla normal, estamos buscando el dato 0,95. Estamos buscando probabilidades. Entonces, queremos saber cuánto vale z, que deja hacia atrás una probabilidad. Entonces, vamos a buscar acá, segunda parte, porque es mayor a 0,5, es 0,95. Entonces busco acá 0,65, 69, 75, 94, 95, por ahí. Así que aquí lo vamos a encontrar. 0,90 y acá. 94, 95, 95,05. Ahí está. Llego, me pasé. Entonces estoy acá. Y eso implicaría que el Z es de 1,60, 61, 62, 63, 64 y 65. Porque recuerden que acá está entero, primer decimal, segundo decimal. Entonces está entre 1,64 y 1,65 porque el 0,95 está bastante al centro de esto, ¿cierto? De hecho, exactamente al centro. Entonces, entre 1,64 y 1,65, parte contando desde el 0, sería el promedio. Entonces, esto sería 1,64 más 1,65 partido en 2, y eso da 1,645. Bien, obtenemos los valores del intervalo. Está entre entonces 0,146 y 0,426. Eso implicaría que, por lo tanto, el verdadero valor de la proporción de personas que ganan por debajo de 500.000 está entre 0, ¿cierto? O bien que el porcentaje de personas que ganan bajo 500.000 está entre 14,6 y 42,6% en Chile, en la población. Bien, y así nos vamos a la última pregunta, que dice, ¿cuál debería ser el tamaño muestral? O sea, ¿cuál debería ser el n? ¿Cuál debería ser el tamaño muestral? Para estimar la proporción de b, o sea, lo que acabamos de estimar, con 5 puntos porcentuales de error máximo, o sea, el error de 0,05, eso es un punto porcentual. Recordar que un punto porcentual es lo mismo que un porcentaje, solo que el punto porcentual es algo que se suma o se resta, entonces, que es exactamente lo que hacemos con el margen de error, como anteriormente acá. Yo tengo el intervalo de confianza, suma y resta un intervalo de confianza, donde esto es el margen de error. Entonces, si yo le estoy sumando o restando un valor, eso se refiere como un porcentaje, porque esto es un porcentaje, entonces no es lo más correcto decir un error de 5%, sino más bien un error de 5 puntos porcentuales. Eso es lo más correcto, porque yo le estoy sumando y restando un porcentaje como tal. Puntos porcentuales es lo mejor. Ya, entonces, error máximo de 5%, 96% de confianza. 0,96 de confianza. Entonces, alfa, lo que le falta para llegar a 1, entonces alfa medio 0,02. Entonces, 1 menos alfa medio 0,98. Bien, ya. Entonces, si nosotros agarramos esto de acá, eh, y agarramos esto y lo igualamos a un error, porque esto yo le estoy sumando a la proporción observada a un margen de error, eso es el E. Esto de aquí entonces es lo que llamamos E. Si yo igualo esto a esto y me pongo a despejar el N, directamente voy a encontrarme con esto. Así que voy a despejar. N mayor o igual a Z de 1 menos alfa medio, Z de 0,98 en su índice al cuadrado, por el P, que lo teníamos aquí, aquí 0,286, por
1 menos el P, que es lo que tenemos acá, ¿cierto? 0,714. Y partido en el error, que dijimos que sea de 5 puntos porcentuales, o sea, 5%, que se escribe así, 0,05 al cuadrado. Bien, y este valorcito de acá lo podemos encontrar, lo podemos poner por aquí y lo ponemos al tiro en la formulita para no escribir todo de nuevo. 0,98, entonces vamos a buscar acá 0,98. Por aquí 0,97, 0,9821 va subiendo, ya me pasé acá, entonces va aquí. Aquí 0,97989803 ya. Podemos quedarnos con el más cercano, que es este, o interpolar, es decir, promediar los valores que están más cerca. Cualquiera de los dos está bastante cerca, así que no pasa nada si nos quedamos con uno o con el otro. Ya, podemos interpolar que sería 2, acá está el 0, 2,00, 2,01, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. O sea, 2,05 o 2,06 o el promedio, todos van a estar bien. Entonces, 2,05, 2,06, 2,055 sería el promedio, podemos quedarnos con ese. Bien, lo vamos a poner aquí. Vale. Entonces, n tendría que ser mayor o igual a, calculamos esto, y nos da que es 344,94. El n es un tamaño muestral, entonces realmente esto tiene que ser, no nos sirve 344,94, es el próximo, 345. Entonces se requiere un tamaño muestral de 345, tamaño muestral de 345 individuos para un error de estimación de máximo 5 puntos porcentuales con un 96% de confianza. ¿Ya qué significa esto? Vamos acá atrás. Nos están preguntando si es que este error, ya no con 95, no con 90% de confianza, sino con 96% de confianza, entonces este valor ya no es 1,645, que significa cuántos errores estándar voy a sumar y restar. Ya no voy a sumarle 1,645, voy a sumarle 2,055 ya. Y quiero que este valor, ¿cierto? Todo esto no valga lo que vale actualmente, ¿cierto? Sino que sea mucho más pequeño, que sea que yo agarro este 0,286 y le sume y le reste 0,05. ¿Sí? Esa es la idea de que el error valga 0,05, es decir, 0,286 menos 0,05. En el fondo que este intervalo esté entre 0,236 y si yo le sumo 0,05 sería 0,336. O sea que sea un intervalo mucho más acotado que el que tenemos. Con esa confianza determinada que sería 0,96 y eh, un tamaño muestral determinado para que esto de acá que yo le estoy sumando y restando valga 0,05. Bien, y para eso me responde esto directamente como un despeje que sería desde 345, yo puedo contar con un error máximo de 5 puntos porcentuales. Bien, espero que haya quedado claro y cualquier duda me la hacen llegar, que estén muy bien.